Pues esto precisamente es lo que cuenta Jesús Cuadrado en un artículo muy interesante titulado Illa y Sánchez, anatomía de una traición. El desarme moral de gran parte de la sociedad española durante estos años es impresionante. Y cuenta efectivamente en su artículo, Jesús Cuadrado, el contenido ya estaba previsto en la agenda soberanista. En su auto de procesamiento del 1 de octubre, el magistrado Pablo Llarena fijó el inicio del proceso en el momento del encargo a expertos de un libro blanco para la transición nacional acordado por Esquerra y Convergencia y Unió. Aprobado en 2014, en ese texto se encuentra lo que el juez del Tribunal Supremo califica como la pieza ideológica central de la conspiración independentista. Ahí está todo, incluido lo que ahora han pactado los camaradas del señor Sánchez sobre inmigración y fronteras. Don Jesús Cuadrado es portavoz de defensa del PSOE en el Congreso. Buenas noches. Buenas noches, Antonio. Pues ha estado usted oportuno, ¿no?, a la hora de reflejar esa denuncia en su artículo, dejando pues, de manifiesto que efectivamente todo esto estaba ya escrito en la hoja de ruta del separatismo, la competencia de inmigración. Así es. En 2014, desde luego, el juez Llarena se hizo muy bien su trabajo y él mismo es el que define en el auto de procesamiento de los golpistas del 1 de octubre, él mismo define que esa es la hoja de ruta, es la hoja de ruta del independentismo. Aquí lo llamativo es que la hoja de ruta de los independentistas se ha convertido en la hoja de ruta del PSOE y de Pedro Sánchez o de Salvador Illa. Y efectivamente, si uno lee, sin más, solo tiene que hacer ese ejercicio, leer la proposición de ley que han firmado el PSOE y Junts, y se encontrará con todos los detalles que, contrastándolos con lo que fue lo que es el libro blanco de lo que llaman la transición nacional, lo que son los pasos, los 17 informes en seguridad y defensa, en economía, en todos los rubros que componen el proyecto independentista, el proyecto golpista, están ahí. Así que lo que hace el Pachi López cuando firma ese escrito es firmar la hoja de ruta de los independentistas, que tienen como objetivo separarse de España, expulsar a España, al Estado español, como dicen ellos, de Cataluña. Así es, Antonio. Y paradójicamente esto lo hace Illa al frente de la Generalitat, ¿eh? Sí, es el que tiene que gestionarlo. O sea, muchas veces se dice, bueno, es que por 7 votos se llegan a una serie de concesiones que efectivamente van en contra de lo que es la España constitucional. Pero es que el que tiene que gestionar hoy lo que se está firmando, da lo mismo que hablemos de lo que ellos llaman la independencia fiscal, el cupo catalán o el control de las fronteras, en las que lo que hace la policía y la Guardia Nacional, la Guardia Civil y la Policía Nacional, y ellos lo saben muy bien, es formar mozos para que en el futuro, cuando se produzca una nueva ocasión de dar el golpe, pues tener unos cuerpos de policía, como ellos dicen en su propio libro blanco, ¿no? Unos cuerpos de policía para el control de fronteras, de puertos, de aeropuertos, de la costa, etc. Incluso el señor Marlaska ya se adelantó a que ahora se hace el tonto, pero él ya se adelantó confirmando un convenio para la formación de mozos como guardacostas. Así que lo que está haciendo el PSOE a veces resulta, para alguien que ha militado tanto tiempo en el Partido Socialista, yo la verdad es que a veces pienso, ¿lo estaré soñando? Porque efectivamente lo que está haciendo el PSOE y Pedro Sánchez para poder gobernar, habiendo perdido las elecciones, es seguir la hoja de ruta del independentismo catalán. A Marlaska se le debería caer la cara de vergüenza. Primero porque él sostuvo todo el tiempo que era inconstitucional y que no había lugar ceder competencias en materia de inmigración. Ahora lo justifica diciendo, no, va a ser la Policía Nacional la que va a seguir recibiendo a aquellos extranjeros que lleguen a España y los que pongan el sello, etcétera, etcétera. Claro, tapa que esos policías nacionales y guardias civiles que seguirán en las fronteras lo que van a hacer es formar a los mozos de escuadra que a partir de ahora van a acompañarles, porque ese es el camino, eso forma parte de la hoja de ruta. Los forman y una vez que hayan aprendido, la policía y la Guardia Civil desaparece de Cataluña. Por eso es un deshonesto el señor Grande Marlaska. Y él sabe que eso es así. Absolutamente. Y el presidente del gobierno también. El presidente del gobierno ha contestado a los periodistas que no es anticonstitucional que haya una cooperación de los mozos con la Guardia Civil y con la Policía Nacional. Nos está insultando. Nos está llamando tontos
a todos los españoles. Es que no estamos viendo, además lo explican muy bien. Los responsables de Junts explican muy bien qué es lo que están haciendo, pero solo hay que leer, insisto, el libro blanco para que se vea cuál es el proceso. Es decir, es que están cooperando, no. La cuestión no es que están cooperando, es para qué se están formando los Mossos de Escuadra. Los policías y los guardias civiles españoles o los cuerpos de seguridad del Estado, han definido muy bien, han identificado muy bien lo que significa esta proposición de ley. Es la expulsión de España de Cataluña, el intento de expulsar a España de Cataluña. Y que eso esté firmado por el Partido Socialista Obrero Español, yo no sé de qué están hablando los militantes socialistas en las sedes ahora que están votando para formar las nuevas ejecutivas. ¿De qué hablan? ¿No hablan de esto? No hablan de que su partido, el Partido Socialista Obrero Español, está poniendo en manos de los independentistas los instrumentos que ellos mismos habían definido y que los tienen escritos en sus informes para la transición hacia una república, la República Catalana. Esto es lo que está haciendo el gobierno de España. Yo no entiendo cómo el presidente del gobierno tiene el descaro de contestarle a los periodistas que esto es una simple cooperación. Pero también le voy a decir una cosa, Antonio. Yo tampoco entiendo a la mayor parte de los medios de comunicación españoles que cuando hablan de estas cosas, hablan como si fuera una especie de circunstancia atmosférica, como si estuvieran hablando de mañana puede que llueva o mañana puede que nieve. No, están hablando de la destrucción del Estado español, del Estado constitucional español. Por lo tanto, no sé, cuando oímos a los representantes de Junts reírse de nosotros a través de sus pactos con el gobierno de España y con el Partido Socialista Obrero Español, yo no sé cómo podemos seguir tan tranquilos como si no ocurriera nada. La población española, los españoles, tenemos que reaccionar ante un hecho que realmente es un hecho golpista permanente. Es decir, cada paso que dan está pensado para crear estructuras de Estado. Es que no lo vemos. Es que no vemos cómo intentan crear estructuras de Estado. En unos casos son para crear cuerpos que vigilen las fronteras. Incluso el propio documento establece claramente cómo se han de establecer otros pasos siguientes. Por ejemplo, el control de armas, la ciberseguridad, el control del espacio aéreo, lo tienen definido. Y cada vez que ven la oportunidad de hacerle un chantaje al gobierno de España en la figura de su presidente del gobierno, cada vez que tienen ya en la hoja de ruta cuál es lo siguiente que tienen que conseguir. Y nos dicen, es imposible que eso lo haga el Partido Socialista Obrero Español. ¿Cómo va a ir contra la Constitución? Pues, queridos amigos y amigas del Partido Socialista, esto es lo que está ocurriendo. Además, usted califica de chiste que se diga que Cataluña ha ganado en estabilidad y seguridad jurídica con Salvador Illa al frente de la Generalitat, porque habrá un siguiente paso a este, Es que ningún presidente de la Generalitat ha llegado tan lejos. El nivel de las aguas nunca habían llegado tan lejos, de las aguas del independentismo y del golpismo, nunca habían llegado tan lejos que con el presidente Salvador Illa. Por eso cuando le llaman, a veces incluso desde medios de comunicación, yo lo he leído, medios de comunicación que no son sanchistas, hablan del normalizador, el normalizador Salvador Illa, que siendo el presidente se están produciendo los mayores avances en el independentismo. Eso sí, después de hacer cada uno de estos pasos, sea la independencia fiscal, sea el control de fronteras y de la inmigración, entre una y otra tradición, se hace fotos con el rey, porque él sabe muy bien que una foto con el rey significa que muchos catalanes que no son independentistas pueden pensar que efectivamente Salvador Illa es diferente, que Salvador Illa no hace las mismas cosas que hacían los presidentes anteriores, y está haciendo no solo las mismas cosas, ha puesto el listón más alto que ningún presidente anterior independentista. Por lo tanto, se puede llamar como quiera, pero más proyecto independentista, más progreso independentista que con Salvador Illa, con ninguno otro. Y a veces incluso, estoy oyendo estos días que algunos derivados del Partido Comunista de España, se llamen Sumar, Izquierda Unida, etcétera, que no van a votar, dicen, esta proposición de ley porque es racista. A buenas horas se dan cuenta de que el independentismo catalán es racista, y no solo el independentismo catalán. Es que no lo han visto cuando ponen gente en los patios para obligar a los niños a que hablen catalán, o mejor dicho, para que no hablen español.
que bueno, es decir, pueden promocionar el catalán como quieran, pero perseguir a la lengua que hablan el 55% de los catalanes como lengua materna, me parece que más racismo que ese. Y ahora dicen, rasgándose las vestiduras, que esta proposición de ley es racista. Pero es que no habían entendido, no habían visto que el independentismo que ellos apoyan es racista. Pues don Jesús Cuadrado, portavoz de Defensa del PSOE en el Congreso. Gracias y buenas noches. Hasta una próxima Buenas ocasión. noches, Antonio. ¿Algo más sobre este asunto? No, simplemente yo estoy de acuerdo que se está desmontando el Estado español, que va a perder las fronteras, va a perder la gestión de los tributos, va a perder la gestión de la enseñanza. Es decir, ¿a qué se queda reducido el Estado español en Cataluña? Prácticamente a nada. Si eso no es crear un Estado, y además todo esto, y además pagando todos los españoles el malgasto, el despilfarro que se ha hecho durante estos años con dinero de todos los españoles, con las embajadas, con los chiringuitos, todo eso lo vamos a pagar todos, se va a disolver, entre todos los españoles vamos a poner un poquito de dinero para pagar todo eso. Es un desmontaje, pero es que está clarísimo. Y cuando dices esto te dicen, hombre, es que estás exagerando. No, no estamos exagerando. El Estado español actualmente apenas existe en Cataluña, más allá de 2 comisarías y Hacienda, que además se va a marchar. Es que no puede ser, mami, no puede ser. Como cada día tenemos un escándalo, es verdad que lo tenemos, ahora tenemos el de Cataluña, luego tenemos el de no sé qué, no miramos el conjunto, ¿no? Y el conjunto es que se está desmantelando todo España, el Estado de Derecho de toda España. Es verdad que en Cataluña más si quieres, pero en toda España, si ves el conjunto, desde que este señor llegó al gobierno, en España había 3 poderes perfectamente diferenciados. Llega él y ya el legislativo y el ejecutivo no se diferencian. Los jueces están resistiendo, pero el constitucional ya no existe, ya no es un poder independiente. 70 organismos ya no son independientes. Esto es lo que tenemos que ver para que el árbol no nos impida ver el bosque, es el conjunto de lo que está pasando en España. No, claro, y todas las vulneraciones que se están haciendo de la Constitución afectan a toda España, claro, por supuesto. Eso es lo que quiero decir. Y de hecho hay abundante jurisprudencia que sienta el hecho de que la competencia de control de inmigración y de fronteras es exclusiva del Estado. El Tribunal Constitucional se pronunció en 2010 con el Estatuto con la de Cataluña sentencia contra el Estatuto y se pronuncia claramente. Pero es que además esa frontera es frontera europea. Y ahí, bueno, está el intento ahora del Partido Popular de llevar este tema a la Comisión Europea, porque efectivamente en Europa no pueden quedarse indiferentes ante el hecho de que de repente una parte de su frontera caiga en un desgobierno o en un cambio de manos que ellos deberían gestionar, porque las fronteras exteriores de la Unión Europea se gestionan por Bruselas con cada uno de los gobiernos estatales de los países miembros. No puede entrar ahí otro ente diferente que no sea el gobierno estatal. ¿Pero por qué Cataluña solo y no el País Vasco, Madrid, Andalucía? Porque, claro, es que, ¿cuál es la razón para que Cataluña, el gobierno de Cataluña, el gobierno catalán pueda gestionar la frontera? Pues simplemente 7 votos. Si es que es así de sencillo, no hay nada más. Pero una vez que cae esa competencia que es exclusiva del Estado, se diluye, pues ya cualquier otra autonomía puede pedir que se ceda también esa competencia. O sea, por eso, Madrid, al final, el aeropuerto de Barajas, por ejemplo, es la principal frontera de España. Es desmontar el edificio constitucional, tirarlo por la ventana. Una locura.